Lo hemos hecho despertarse a Pedro Donoso, que ni siquiera se ha enterado que hubo elecciones hoy. Estaba jugando PlayStation en su casa. Son los audífonos gamer. Son los audífonos de gamer que tiene. Pedro. Dame un segundo que estoy jugando GTA en Guayaquil. Ustedes me hacen decir cosas que no debería. Pedro Donoso, ¿Correa el nuevo dueño del país? Parecería que sí, ¿no? Yo creo que aún es demasiado temprano. Creo que hay que, digamos, analizar bien. Creo que finalmente a mí lo que más me preocupa es la gobernabilidad inmediata y la gobernabilidad de mediano plazo. Es decir, creo que finalmente la ralentización de los datos del CNE hace que la incertidumbre en estos contextos políticos sean más pesadas, ¿no? Es mucho más pesada finalmente, es más fácil generar más dudas, el control electoral, digamos, se empieza, digamos, a establecer. Mi gran preocupación es que al no tener resultados oficiales y al Estado ser, digamos, un ente de muy poca credibilidad, sea muy fácil cuestionar esos resultados y que las calles se calienten, digamos. Creo que eso es como lo preocupante, ¿no es cierto?, en el corto plazo. Y en el mediano y el largo plazo, la gobernabilidad, ¿no? Es decir, ahorita ya de una u otra manera podremos ver un fenómeno muy interesante, muy similar a lo sucedido en los 90, cuando fueron los liderazgos locales los que se consolidaron frente a un Estado-nación debilitado, frente a gobiernos nacionales muy debilitados. Ahí recordemos las figuras de Chato Castillo, del Corcho Cordero, de Auquitituaña, del mismo Jaime Nebot, de Paco Moncayo. Es decir, la gobernanza nacional se hacía desde lo local finalmente, ¿no? Y creo que ese puede ser un fenómeno anticipándonos a lo que podemos ver finalmente. Estamos iniciando una etapa de un gobierno nacional inviable. ¿Es viable este gobierno todavía en un contexto de pérdida de la consulta popular y de fortalecimiento del correísmo? Yo creo que, digamos, en teoría sí, pero en la práctica creo que el mejor escenario era que el gobierno pierda la consulta popular. ¿Por qué quiero decir con esto? Porque el sí le acarreaba, digamos, muchísimo peso en administrar la victoria y en generar, digamos, una expectativa que el gobierno no sabe manejar. Es decir, el gobierno te vendió desde la campaña electoral que el sí iba a resolver los problemas de inseguridad en el país, y eso es muy difícil de administrar y es muy difícil de manejar. Creo que por último el no podría justificar finalmente el decir, bueno, no tengo margen de maniobra, puedo aplicar otros mecanismos, qué sé yo, la muerte cruzada, que ahorita es el chisme de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, yo creo que a la larga el gobierno ya estaba debilitado, está debilitado finalmente, y ahí el planteamiento es cuál va a ser su hoja de ruta finalmente a futuro, ¿no? Si es que tú estuvieras en la mesa en Palacio. No estuviera nunca. Pero bueno, en el caso que estuvieras, ¿tú le recomendarías a Guillermo Lasso ir a la muerte cruzada? Yo creo que sin duda, digamos, para por lo menos ganar 6 meses de intentar hacer cambios estructurales, no estructurales ni siquiera, pero cambios de una u otra manera que fueron los que ofreció en campaña, ¿no es cierto? Es decir, algo que pueda mejorar o de una u otra manera, digamos, implementar su visión. Pero claro, creo que el escenario, digamos, para el gobierno es muy complejo, no solo con miras a lo que puede ser el 2023, sino con miras a lo que puede ser el 2025. Sí. Entonces, analicemos un poquito, digamos, la consulta popular, ¿no es cierto? Pero déjame cortarte antes de que vayas a las cosas inteligentes que siempre haces. 2014, el correísmo tuvo su primer revés electoral, perdió las seccionales. Le ganaron Cuenca, le ganaron Quito, le ganaron Guayaquil, y ese fue el fin. El principio del fin, que se concretaría 3 años más adelante, en 2017, si es que se puede entender la victoria de Moreno de esa manera. Este 2023 es el inicio del fin del gobierno de Lasso. O sea, a la final el poder se ejerce desde la cercanía a la gente. Los que tienen la capacidad de movilizar, los que tienen la capacidad de contentar, los que tienen la capacidad de direccionar el debate público, son los que están más cerca de la gente, los alcaldes y los prefectos. Totalmente, digamos, uno solo puede ganar, no solo puede, pero digamos se le facilita ganar nacionales cuando puedes tener el poder local que te ayude en 3 ámbitos, a manejar el territorio, ¿no es cierto?, a elevar información, ¿no es cierto?, y a establecer nuevos vínculos con otros actores. Pero extrapolemos lo que tú estás diciendo, que me parece que es fundamental, ¿no es cierto? Primero, el primer elemento de análisis de unas seccionales es
que no es una elección, primero, en donde se puede determinar quién gana y quién pierde. Hay victorias y hay derrotas. Hay victorias finalmente que hay que ser entendidas y hay derrotas que hay que ser entendidas. Es decir, el Partido Social Cristiano no es que pierda una alcaldía, pierde historia, pierde hegemonía, pierde espacio político de ratificarse las cifras que vemos hoy, ¿verdad? Y lo que sucedió en 2014 es muy chistoso porque el correísmo lo que quiso hacer es pintar un cuadro de que ganaron la mayor cantidad de alcaldías cuando esta no es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa, ¿no? Porque ahí hay un peso político de distintos cantones. Y lo otro que es fundamental es, hay que empezar ya a pensar en el 2025. Y lo extrapolo a la consulta popular. La consulta popular, varios analistas lo han dicho, ¿no es cierto?, le otorga más poder al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Si es que se repiten estos datos, el anticorreísmo debió haber votado no en la consulta popular y el correísmo sí, porque finalmente puede ser que el correísmo gane las de 2025 y venga con mucho más poder del que ya tenía, ¿no es cierto?, incluso con la constitución hiperpresidencialista del 2008 finalmente, ¿no? Entonces, sí, en efecto, este es un filtro para entender lo que puede suceder en el 2025. ¿Qué expectativas tiene la ciudad de Quito? Déjame añadir ¿Qué? un elemento más. Además de hacer consultas a terceros sobre muerte cruzada, se está haciendo ahora una que me parece ¿cómo digo esto sin ser grosero? Un pajazo mental constituyente. Ese es tema de conversación en este momento en crisis de gabinete en Palacio. Ese es Diego Ordóñez. Sí. Algunos así con pocas luces. Disculpen, pero tenía que actualizarles con esto para que sigan con... Pero además la constituyente era un escenario cuando Lazo tenía el 70% de aceptación inmediatamente para poder cambiar la estructura y crear una Claro, estructura. ahorita Correa te gana el 90% de la asamblea. Hermano, te acaban de ganar que extraditan a los narcos. O sea, este señor sale a decir que va a regalar plata y la gente le dice que no, básicamente. Dice, no, muchas gracias, no queremos plata. Pero te acaba de ganar Guayaquil, digamos. Es decir, ese como es el termómetro más impresionante que puede haber. Entonces, claro, digamos, no creo que lo estén pensando seriamente. ¿Qué esperamos de la alcaldía de Pavel Muñoz, Pedro? ¿Esperamos una alcaldía radical correísta, un correísmo moderado tipo Barrera, disciplina absoluta partidista? Es de los tecnócratas, ¿no? ¿Qué esperamos de esta alcaldía? Hago análisis de lo macro a lo micro, ¿no es cierto? Creo que el peor momento, digamos, para ganar una elección ahorita es para puestos de administración. Creo que el mejor es para puestos de legislación y fiscalización. ¿Por qué? Porque primero no vas a tener mucho margen de maniobra. Segundo, los problemas que estamos viviendo son problemas irresolubles desde los poderes locales, es decir, la inseguridad no lo puedes resolver tú. Por ejemplo, el transporte en Quito es demasiado complejo. Y el tercero, finalmente, es esta alcaldía va a tener que ser como una lógica hipotética, digo, ¿no es cierto? Va a tener que ser absolutamente ampliada porque tampoco va a tener una claridad en la mayoría del Consejo Metropolitano, eso como hipótesis, ¿no? Entonces también va a tener que negociar realmente. Ahora, yo creo que Muñoz, como bien lo dice Anderson, ¿no es cierto?, viene de una tendencia un poco más tecnocrática, ¿no es cierto?, pero muchas veces, no él en específico, pero muchas veces la corriente tecnocrática no le ayudaba a entender mucho la dinámica política cuando el correísmo era correísmo fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy difícil el que haga también una alcaldía positiva por el contexto y por la poco margen de maniobra que pueden tener, ¿no?, incluso en el tema de recursos. Última pregunta de mi parte, Pedro. ¿El Partido Social Cristiano se vuelve sociedad patriótica? ¿El Partido Social Cristiano tiene margen para seguir vendiéndose como una fuerza política nacional? Digamos, eso es una gran pregunta porque ya son 2 derrotas al hilo al posicionamiento reputacional del Partido Social Cristiano, ¿no es cierto? El primero fue el haber sido, digamos, el haber sido expulsado de una alianza en donde el Partido Social Cristiano construyó, digamos, estructuras, bases, ideología para que Guillermo Lasso llegue a la presidencia. Y el segundo, el perder, digamos, este bastión que no es solo un cantón, sino es la hegemonía, la capacidad de poder hacer oposición política digamos, a su antagonista que ahora se convirtió en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿cierto? No tengo la respuesta, creo que, digamos, vendrá un proceso de recambio generacional, finalmente, dentro del Partido Social Cristiano, un cuestionamiento al liderazgo de Cynthia Viteri y al cómo podría ella o pudo haber ella manejado las estructuras del Partido Social Cristiano, y yo Pero creo que cambio se reinventan o desaparecen. perdona, Pedro, ese cambio generacional que hablas tú,
tiene que ver con que chao Cintia del Partido Social Cristiano o mantenerla bajo perfil y ver nuevos cuadros? Los dos, digamos, no creo que son antagonistas, pero creo que de una u otra manera les llegó el cambio generacional finalmente al Partido Social Cristiano, que a la larga tanto se resistía a tener, creería yo, ¿no? Es decir, digamos, ineludiblemente la alcaldesa era Cintia Viteri, pero quizás las decisiones se tomaban en Mocolí, ¿no? Entonces, ahora digamos, este accidente electoral político, yo creo que debería llamar la atención del Partido Social Cristiano para reinventarse. Muy bien, ha sido Pedro Donoso, director de la firma de consultoría Icare, quien agradecemos que se haya levantado. Gracias, Pedro. Disculpa por sacarte de la cama, hombre. Es que las circunstancias del país lo meritaban. Totalmente. Les mando un abrazo.